¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres, un día muy importante para reconocer el trabajo de aquellas mujeres que incansablemente han luchado y luchan todos los días por la igualdad y por el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Desde Fundación Coepio nos enorgullece estar aquí presentes a través de este webinario, que es el primero del año, y contar con la presencia y la participación de la Universidad de Matehuala, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y con la participación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, que hoy van a disertar sobre los derechos humanos de las mujeres. Mariana, ¿podés compartir pantalla, por favor? Bueno, contamos con quien va a moderar hoy el encuentro es María Julia Moreno Díaz de León. Es abogada y cuenta con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Es diplomada superior en Políticas Públicas con perspectiva de género, impartida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y diplomada en Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Actualmente funge como secretaria técnica del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ha colaborado en la impartición de talleres y conferencias relacionadas con los derechos de las mujeres. En materia docente ha impartido clases en la especialidad y maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Matehuala. Ella va a ser quien hoy va a moderar este encuentro. Después contamos con la presencia de Laura Aguilar Pérez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, especialista en Derechos, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares, España, y maestra en Educación. Cuenta con una especialización en áreas del sistema acusatorio, seguridad pública y procuración de justicia y estudios en Derecho de las personas y comunidades indígenas. Actualmente es secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, México, con una trayectoria de 15 años de servicio y experiencia en investigación, coordinación de acciones en proyectos de cooperación internacional, docencia y conferencista en temas de derechos humanos. También contamos con la presencia y con la disertación de Marcia López, que es doctora, defensora del pueblo de la ciudad de Paraná, es abogada, es mediadora comunitaria del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Paraná, maestranda de la maestría Poder y Sociedad desde la perspectiva de género de la Universidad Nacional de Rosario. Es directora de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la provincia de Entre Ríos desde el año 2008 hasta octubre del 2020, y fue presidenta del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima durante los años 2008 hasta el año 2020 también. Fue representante por la provincia de Entre Ríos del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas durante los años 2016 a 2020. Bueno, muchas gracias, la verdad que nos honra contar con su presencia. Quiero contarles un poquito acerca de la dinámica del evento. Ahora le voy a transmitir la palabra a Alejandro, que es el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Y luego va a tomar la palabra Juli y va a moderar. Después de las disertaciones se prevé una instancia de preguntas y respuestas que todos podrán realizar por chat. Así que bueno, estén atentos y vamos a estar atentas nosotras para poder recopilar esas preguntas para que los disertantes puedan responder. Muchas gracias. Alejandro, un gusto. Muy buenas tardes. Allá en Argentina, buenos días acá en México.
Bueno, yo quisiera iniciar primero agradeciendo a la Fundación Coepio por el apoyo que nos han brindado, a la Universidad de Matehuala, también a la Defensoría del Pueblo de Paraná, que hemos conjuntado esfuerzos precisamente para realizar este webinario. Quiero dar unas palabras en el sentido de que hoy en día estamos al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, como presidente sustituto. Pero les quiero comentar una situación muy interesante que se está dando en estos momentos. La próxima presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí será una mujer. Como el Congreso del Estado habitualmente, o dentro de los periodos, lleva a cabo la elección del presidente o de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En esta ocasión será solo candidatas para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay 9 candidatas, 9 perfiles que están en ese proceso para llegar a este organismo, a liderar los esfuerzos de la defensa y promoción de los derechos humanos. Eso es un honor poder anunciar en este webinario esta situación como una acción afirmativa que se está haciendo aquí en San Luis Potosí. Ojalá que en todas partes del mundo se pueda dar esa equidad de género en todos los aspectos. Es muy doloroso pensar que exista todavía mujeres trabajadoras que ganan menos por el simple hecho de ser mujeres. Es muy doloroso escuchar en las noticias de otro feminicidio más. Eso duele. Es también muy doloroso que en nuestros pueblos originarios, en los pueblos indígenas, se lleve a cabo acciones en contra precisamente de la mujer. Hoy en día hay que festejar que hay mujeres líderes y mujeres líderes que están haciendo el cambio para un mejor futuro. Esta fuerza que se está notando en todas partes es precisamente para darle fuerza y voz a las que no tienen voz, ¿sí? Entonces, yo les invito que unamos esos esfuerzos. ¿Para qué? Para que haya una verdadera equidad de género, una verdadera acción afirmativa en todas partes del mundo para que no haya un mundo de machistas. Entonces, yo doy votos para que haya buenos esfuerzos en este webinario y que tenga excelentes resultados. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, licenciado Alejandro, por sus palabras. Bueno, mi nombre es Julia Moreno, estaré a cargo de esta moderación de este foro que denominamos Derechos Humanos de las Mujeres y que lo celebramos o lo llevamos a cabo en el marco de la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El 8 de marzo es un día que fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas desde 1975 para conmemorar la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y a su vez poder reflexionar sobre los retos y los desafíos que se encuentran pendientes en el reconocimiento y en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. En este marco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en colaboración con la Fundación Coepio, nos dimos a la tarea de pensar en un webinario en el que pudiéramos nosotras analizar cuáles eran las condiciones y las situaciones en que se encontraban viviendo las mujeres en el mundo, y relacionarlo también con lo que es el lema que estableció ONU Mujeres para este 2021, al señalar que son las mujeres las que se encuentran en la primera línea frente a la crisis, frente a la pandemia por COVID. Son las mujeres quienes están en esta línea haciendo un papel de cuidadoras de la salud, de trabajadoras, de innovadoras, de organizadoras comunitarias.
Eso por un lado, y también por el otro, analizar cuál es el papel de las instituciones protectoras de derechos humanos para que estas mujeres que están frente a esa línea, frente al COVID, en la primera línea de batalla, pues no les sean vulnerados sus derechos humanos. En este sentido, el día de hoy contamos con 2 disertantes sobre este tema, y bueno, pues la dinámica del foro consistirá en que cada ponente contará con 15 minutos para una intervención inicial, y posteriormente regresaremos a cada una de ellas para hacer preguntas y respuestas durante un periodo de 5 minutos. Para comenzar, y sin más preámbulo, le cedo la voz a mi compañera Marcia López, quien contará con 15 minutos para su disertación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Buenas tardes para todas y todos acá en la Argentina y buenos días para las personas que nos están viendo desde México. Hoy, primero también vaya mi homenaje para todas aquellas mujeres. Sabemos que hoy no es un día de festejo, el Día Internacional de las Mujeres, sino un día de conmemoración de esta lucha, y por aquellas mujeres que dejaron su vida por defender sus derechos, y también mi homenaje para todas aquellas mujeres que hoy no están y que no pueden compartir, o como dijo Alejandro, que no tienen voz, porque han sido silenciadas o han sido calladas a través de sus femicidios. Para todas ellas vaya mi más sentido homenaje en el Día Internacional de las Mujeres. Y hoy el tema, como decía Julia, que nos trae es el tema de los derechos humanos de las mujeres, y tampoco perdiendo de vista como el lema que trajo ONU Mujeres para hoy, y que es el poder visibilizar todos los esfuerzos que hacemos las mujeres y las niñas, y sobre todo en esta época de pandemia, para poder bregar por un futuro igualitario para todas y todos. Y en función de ello, que en esta exposición me voy a permitir compartir más que nada con ustedes en un conversatorio algunas de las medidas o algunas de estas acciones que hemos realizado particularmente en Argentina y en mi comunidad, que es la provincia de Entre Ríos, en donde habitamos, y que así como se han generado medidas para hacer frente a la pandemia y para poder acompañar en la vulneración de los derechos, en particular de las mujeres, hoy también debemos bregar y poder compartir con ustedes los adelantos o los logros que hemos tenido también en materia legislativa. Antes, hablar un poquito de los derechos humanos en sí, ¿no? Que es un tema, ¿qué son los derechos humanos? Aquellos derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser tales, y que son inalienables, que son intransferibles y que son irrenunciables, y que con el reconocimiento, la protección y el ejercicio de ellos se busca satisfacer necesidades que son consideradas exigencias para el desarrollo de la vida, como el derecho mismo a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, a la educación. Y que estos derechos existieron siempre a lo largo de la historia, pero no siempre fueron reconocidos a las mujeres, ¿no? En las primeras declaraciones que se hacían en relación a los derechos, se decían la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Nunca se nombraba a las mujeres. Incluso nosotras mismas, en nuestro propio sistema normativo argentino, las mujeres no teníamos derechos, teníamos una total dependencia en primera instancia hacia nuestros padres, y en segundo, cuando nos casábamos, hacia nuestros esposos. Fue mucho más acá, reciente, y hace escasos 25 años, en donde las mujeres pudimos empezar a gozar de nuestros derechos civiles, de nuestros derechos políticos, e incluso nuestros derechos respecto a nuestros propios hijos, que en este caso eran manejados solo por los varones, por los padres de familia, y las mujeres no teníamos injerencia. Nuestro propio sistema normativo, recién a partir del año 1985, pudimos compartir una patria potestad con los padres. Y en el plano internacional fue recién a partir de 1948 cuando Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y fue la primera vez en donde nos toman como en un lugar de igualdad a las mujeres y a los varones. Por eso todos los 10 de diciembre recordamos este documento histórico que marcó un hito en no solo el reconocimiento de estos derechos humanos, sino también en la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? A lo largo de su articulado, esta declaración enumera diferentes derechos y establece que estos derechos serán condiciones innatas de las personas, sin distinción de raza, sexo, religión, ni ninguna otra condición específica. Y posteriormente, en el año 1979, Naciones Unidas también adopta la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que las mujeres, a pesar de tener algún tipo de derechos reconocidos, seguíamos siendo también discriminadas. Nuestro país adhiere y ratifica esta convención, y también la convención posteriormente de Belén do Pará, ¿no? Que es la primera convención que visibiliza a la violencia como una violación a los derechos humanos. Y esta convención obliga a los estados que forman parte le impone la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, y además los hace responsables a los países que no cumplan con estas obligaciones. Desde nuestro país hemos ido adhiriendo a este tipo de convenciones y que son herramientas de gran importancia para nuestro sistema normativo. En nuestro país, en el año 1994, se reforma la Constitución y el constituyente le quiso dar un valor elevado también a estas convenciones. Y estos tratados y convenciones a los que Argentina adhirió se incluyen dentro del sistema constitucional, es decir, que se les otorga o se les da el rango de ley suprema también en nuestro país, imponiendo también al Estado la obligación de legislar y de promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Y en ese sentido es lo que un poco quería compartir con ustedes, porque le impone a los estados la obligación de legislar, ¿no? Pero ¿qué pasa si todos los legisladores fueran varones? ¿Ustedes piensan que pondrían en agenda pública determinados temas que nos interesan a las mujeres porque hacen a la efectividad y a la ejecución de nuestros derechos, porque hacen a la protección de los grupos más vulnerables, como son la niñez, las cuestiones de género, las cuestiones de vejez? No, ¿no? Eso es cuestión de las mujeres, el ponerlos en agenda pública, porque desde otro lugar no lo tendríamos. Entonces se hace necesario para ello contar con mujeres en la legislatura, ¿no? En los lugares de elaboración de estas normas. Y nuestro país también ha sido precursor de esto, porque en el año 91 se incorpora la ley de cupo para la legislatura, es decir, se obligaba a en las realización de las listas electorales al incorporar un mínimo de un 30% de mujeres en estas listas electorales para el sistema electoral. Posteriormente y cercano a la fecha, en el año 2017, en nuestro país se da una reforma electoral y con ello se incluye una paridad de género para la integración de las listas. Y en ese sentido también, y en consonancia con lo que nos marcan estas convenciones internacionales, es que en nuestro país se han logrado numerosas leyes que tienen que ver con los derechos conquistados de las mujeres, ¿no? Como ha sido la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, como ha sido la Ley 26485, que es la que norma todas las cuestiones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que ha sido una ley reciente del año 2009 y que nos permite hacer visibles y poner en ejecución diferentes medidas de protección en relación a la violencia y que antes no las teníamos.
también la ley de matrimonio igualitario que hemos tenido en nuestro país, y también, y cercano en el año 2019, que ha sido un logro, la ley Micaela. Micaela ha sido una jovencita de nuestra provincia que fue víctima de femicidio. Micaela era una militante por los derechos sociales, por los derechos de las mujeres, y a partir de su muerte y de su femicidio, sus padres toman como bandera estas precursiones que Micaela tenía dentro del tejido social, y fueron precursores también para que se dicte esta ley, que esta ley obliga a capacitar con perspectiva de género a los 3 poderes del Estado. Rápidamente esto se fue hecho también eco en las provincias, y ya la mayoría de las provincias del país adhirieron a esta ley, y hoy se está brindando capacitaciones con perspectiva de género en todos los poderes del Estado, ¿no? Lo que hace una mayor visibilización de estas luchas de las mujeres, estas nuevas leyes que son inclusivas y que son igualitarias, han propiciado también un cambio cultural que operó a favor de la visibilización de estas violencias contra las mujeres, y que antes eran invisibles, que eran naturalizadas, y generando también con ello el diseño de programas y de políticas públicas en relación a la ejecución de eso, como lo ha sido también en nuestro país el programa de salud sexual y reproductiva, el de educación sexual integral, la ley de ligadura de trompas para mujeres y vasectomía para los varones, es decir, políticas públicas que han diseñado planes o programas para poder poner en acción estas leyes también que reconocen diferentes derechos. Siendo específicamente a esta época de pandemia, quería contarles también que lo que les decía antes de los adelantos legislativos que hemos tenido durante esta época de pandemia, el año pasado, en mi provincia específicamente, se aprobó la ley de paridad de género. Esta ley tuvo mucho que ver la visibilización de las legisladoras mujeres, por eso les decía anteriormente la importancia de que las mujeres estén en estos lugares de elaboración de leyes, en estos lugares de toma de decisión. Nosotros en nuestra provincia tenemos una vicegobernadora que es mujer, y que lo que hizo también que se impulsara esta ley de paridad de género. Hoy en nuestra provincia tenemos, no solo para la conformación de las candidaturas electorales, deben estar realizadas un 50% con varones y 50% con mujeres, sino también que esto se ha hecho extensivo a los cargos y estructuras orgánicas dentro del Poder Ejecutivo, para las asociaciones y colegiaciones de profesionales, también deben tenerse en cuenta esta paridad en un 50 y en un 50, y para todas las organizaciones sociales también que se inscriban dentro de nuestra provincia. Entonces esto, la verdad es que lo tomo como un adelanto y como un gran logro que se ha realizado también en esta difícil época de pandemia que estuvimos atravesando, y por lo cual es también debimos realizar medidas concretas en pos de la protección de los derechos vulnerados de mujeres. Sabemos que la pandemia y específicamente el confinamiento ha aumentado las situaciones de violencia. En nuestro país contamos con una línea de atención gratuita para situaciones de violencia que en el año 2020 ha incrementado en un 30% los llamados y los asesoramientos. Sabemos también que el trabajo que debemos realizar en pos de estos derechos no es individual, sino que para ponerlos en práctica necesitamos inevitablemente tender redes en este sentido. Y las defensorías del pueblo han sido una gran herramienta para poder lograr y concretar estas medidas de acción positivas también que se realizaron durante las pandemias y para atender a estos grupos vulnerables. Durante la pandemia también hubo que hacer traslados de mujeres víctimas de violencia. En nuestro país teníamos en una primera etapa prohibidos los traslados de provincia a provincia, en donde había que gestionar
permisos para hacerlo, y las Defensorías del Pueblo tuvieron mucho que ver también en esta conexión entre las diferentes jurisdicciones para poder lograr brindar protección a las mujeres víctimas de violencia. En nuestra Defensoría específicamente contamos con un centro de mediación comunitaria y a partir de allí también empezamos a pensar qué acciones podíamos realizar nosotros en esta época de pandemia para brindar protección, para brindar contención, para brindar asesoramiento. Y nos surgió el poder realizar rondas de escucha. Sabemos que a través de la escucha, a través de la circulación de la palabra, podemos llegar también a saber cuáles son esas necesidades que presentan en la realidad y cuáles son esas necesidades insatisfechas también. Y sí. Un minuto más para que vayas cerrando tu intervención. Uy, ya, se fue el tiempo. Bueno, hemos realizado estos grupos de escucha. Como les decía, nuestra provincia también ha sido pionera en estas cuestiones de equidad de género, de paridad. Y yéndonos específicamente a decir, bueno, además de todas estas acciones positivas que hemos podido realizar durante este tiempo de pandemia, sabemos que el rol de las mujeres ha sido preponderante desde un tiempo atrás y desde esta pandemia en particular, ¿no? Y con todas las consecuencias y las cosas que la pandemia trae, como ha sido la desigualdad, el desempleo, y que han puesto en peligro los derechos de los más vulnerables. Entonces, ahí es donde debemos estar trabajando para que el tejido social no colapse. Es decir, yo creo que la crisis, el COVID ha sido una crisis, y esta crisis ha venido a enseñarnos, ¿no? Y acá tomo unas palabras de Albert Einstein, que dice que en toda crisis nace la inventiva, que en toda crisis es donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Entonces, tomemos esta crisis, continuemos construyendo, continuemos aunando esfuerzos en nuestras luchas, creando, aprendiendo y no bajando los brazos para lograr la igualdad de derechos. Tomemos realmente al COVID como una oportunidad para poder transformar los modelos económicos, priorizando la igualdad de derechos y la justicia social para todas, para todos y todas. Gracias. Gracias, muchas gracias, Marcia, por tu intervención. Me parece muy significativo e interesante cómo se han ido formando todas estas legislaciones, todos estos logros legislativos, y creo que abona mucho el hecho de no ver a las normas como documentos terminados, sino como verlos en proceso de mejora continua, porque el derecho no tiene que ser estático, sino que tiene que ponerse al servicio de las necesidades de las personas y en esta parte de los derechos de las mujeres. Espero que en un momento más podamos regresar a retomar el tema contigo. Y bueno, les recuerdo que estamos al pendiente del chat para las preguntas que le quieran hacer a las ponentes y le cedo la voz a mi compañera Laura Aguilar Pérez para su ponencia. Adelante. Ahora sí, ya son buenas tardes también acá en México. Muchas gracias, maestra Julia. Doctora Marcia, es un gusto escucharle, ¿no? Sobre todo porque estamos conjuntas en esa universalidad de los derechos humanos, ¿no? No importa la nación de donde nos estemos conectando, lo importante es ver hacia dónde vamos y más reflexionar en este Día Internacional de la Mujer. Ver específicamente que es una fecha para poder ver hacia atrás, mirar la lucha que ya se ha hecho, pero también todo el camino que nos hace falta en todas las regiones de este planeta. En Latinoamérica no ha sido la excepción del avance en materia de derechos humanos, sin embargo, considero que nos hacen mucho todavía por trabajar. Desde mi ponencia o mi participación, quiero comentarles, quiero compartirlo a partir de las instituciones nacionales de los derechos humanos. ¿Por qué a partir o escojo esta perspectiva de los derechos humanos? Porque a veces es muy sencillo pensar que estamos situados en un contexto actual, pero no podemos dejar de ver todo aquello proceso de lucha que ha significado el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y en esa parte de los reconocimientos de los derechos de las mujeres es importante precisar
que inclusive antes de hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y de todos aquellos instrumentos que dieron nacimiento a los pactos internacionales de derechos civiles y posteriormente a las convenciones específicas para erradicar y eliminar la violencia contra la mujer y los mecanismos que surgen en los años 60, me quiero regresar un poco más porque la lucha empieza precisamente en los años de 1789, cuando el Estado se libera, cuando se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano, pero hay históricamente un referente histórico donde quien defendió los derechos de la mujer y la ciudadana, pues simplemente fue condenada a una pena de muerte, ¿no? Entonces te das cuenta y te regresas que 100 años posteriores, las mujeres que exigieron sus derechos laborales, pues fueron inclusivamente también víctimas de muerte, ¿no? Hoy en día las mujeres que reclaman sus derechos humanos también lamentablemente están siendo víctimas no solamente de violaciones a derechos humanos, a la justicia, sino también inclusive a su propia vida, ¿no? Y México tiene un referente muy importante en los años 90 con el campo algodonero, porque se visibiliza la situación en el continente americano de la violencia que sufren las mujeres, pero también se visibiliza la situación cómo está armado el Estado para hacer frente ante estas situaciones de violaciones a derechos humanos. Es decir, las víctimas han estado siempre defendiendo los derechos humanos antes de que existieran las instituciones de defensa como tal. De ahí parto porque es muy importante volver a recordar que las instituciones de derechos humanos, instituciones nacionales, llámesele comisiones nacionales, Defensoría del Pueblo, Ombudsman, como se ha manejado en varias partes de Latinoamérica, las comisiones de derechos humanos hay que recordar que empiezan a existir a partir de los años 90, que empiezan a surgir en el continente americano con una debilidad en cuanto a que no existía ni siquiera el reconocimiento constitucional en materia de derechos humanos, que teníamos las instituciones de derechos humanos que trabajar a partir de todo el derecho internacional de los derechos humanos, y entonces para trabajar de esa manera, pues se empieza a buscar en México la autonomía de los organismos nacionales de derechos humanos, y es ahí donde empieza como esta gran parte, ¿no? Esta gran deuda que se tiene con las víctimas, con las mujeres, puesto que tiene una función importante trabajar o conocer cuáles son las instituciones de derechos humanos. Para eso me voy a permitir, dando esta pequeña introducción, poner una presentación respecto de esta parte que les comentaba. ¿Qué son las instituciones nacionales de derechos humanos? Pues es el eje rector de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, y si bien estas existen hasta 1993 a nivel internacional, pues están todos estos sucesos, ¿no? De Nueva York, de 1913, la primera manifestación de las mujeres en el contexto internacional, que hay intimidación policial. En 1912 se extiende a Francia todos estos movimientos del Día Internacional de la Mujer hasta quedar instituido en 1975. Pero precisamente en 1993, en la Conferencia Mundial de Viena, se reconocen los derechos humanos también como los derechos de las mujeres. Y este año, 1993, si lo vemos a la par con el surgimiento de las instituciones de derechos humanos, pues nos dan aquella pauta en la que empezamos a pensar esta parte que les decía. ¿Qué es antes y qué es después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Cuando hablamos de derechos humanos, pasando la historia, empezamos con la Declaración Universal, pero como les comentaba, hay toda una serie de lucha previa, inclusive a esta Declaración Universal. Hay los mecanismos de las instituciones nacionales de derechos humanos que surgen en 1993,
Y precisamente estas instituciones son creadas con mandato constitucional o legislativo para la promoción y la defensa de los derechos humanos. Forman parte de toda una evolución en América Latina. En Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos es instituido en 1985. En Colombia, el Defensor del Pueblo en 1991. En Bolivia, el Defensor del Pueblo en 1994, aunque había un referente del 67. En Ecuador, en 1978. Y en El Salvador en 1983. Dentro de estas fechas importantes en que surgen, es importante porque inclusive si bien se les instituye como instituciones nacionales de derechos humanos y tienen una fuerza, ya en América Latina se hablaba de estas instituciones como también los mecanismos que tiene la población frente al Estado, y uno de los grupos de atención que siempre deben de verse como grupos en situación de historicidad, que han sido marginados, que han sido violentados, que se les han afectado sus derechos humanos, pues un grupo de estos es precisamente el grupo de las niñas y las mujeres. Hoy en día, cuando hablamos de derecho de las mujeres, pues en esa línea tenemos que hablar también del derecho de las niñas y las adolescentes, ¿no? Es decir, cómo respetar los derechos humanos de las mujeres desde las primeras etapas de vida. Es así que se suma en los años 90 Costa Rica con el Defensor de los Habitantes, Honduras en 1982, en Nicaragua en 1987, Paraguay, y bueno, en Argentina, el Defensor del Pueblo en 1994. Estos principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales en la promoción y difusión de los derechos humanos son muy importantes porque, por una parte, nos da el mandato de la promoción y protección de los derechos humanos, y por otra parte es la forma en cómo lo vamos a hacer. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el tema de los derechos humanos de las mujeres, hemos sido un referente a nivel nacional porque hemos dedicado dentro de estas competencias y atribuciones la facultad de hacer dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en el año 2015 emitió un informe especial sobre la situación de los casos de feminicidio en San Luis Potosí, y fue referente porque se convirtió en la primera Comisión de Derechos Humanos en solicitar la implementación de un mecanismo a través de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Se convirtió en solicitante en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a partir de ahí, del 2015, en el 2017, en junio, se hace la Declaratoria de Alerta de Género para San Luis Potosí, el municipio de Tamazunchale, para el municipio de Matehuala, para el municipio de Ciudad Valles, como aquellos lugares donde más violencia hay en contra de la mujer. ¿Por qué reflexionar acerca de la competencia y atribuciones de las instituciones de derechos humanos? Porque la sociedad ha ido incrementando la necesidad de verse representada, pero también de verse escuchada. Necesitamos que trabajar a la mano de las instituciones de derechos humanos, al lado de las personas que son víctimas, al lado de las personas que, si bien no están preparadas también en el tema, los colectivos, sociedad civil organizada, no organizada, la academia, especialistas, no solamente en la disciplina jurídica, sino en varias disciplinas que pudiéramos atender y crear como todos estos dictámenes y propuestas a los estados para la protección de los derechos humanos. En México hoy tenemos un gran reto. Vemos que la violencia hacia la mujer puede darse en cualquier ámbito, en cualquier contexto. Entonces, sí es una situación que demanda la atención de los derechos humanos
de las mujeres, ¿no? Las funciones de las comisiones de derechos humanos pueden ir más allá, inclusive en las propuestas de políticas públicas, en las propuestas de carácter legislativo, administrativas y de capacitación o relativas a la organización judicial. La Comisión de Derechos Humanos pues le ha dado seguimiento en esa parte a nivel estatal de ir acompañándose del monitoreo de lo que ha sido la declaratoria de alerta de género, porque todavía hay compromisos que tienen que atenderse, todavía hay acciones a implementarse. Y bueno, no se puede dejar de vista también esta parte judicial, es decir, también qué pasa o qué está pasando con los poderes del Estado en el compromiso por la defensa de los derechos humanos. Y también, pues, la emisión de recomendaciones específicas sobre casos como muy particulares que han sido emblemáticos incluso en San Luis Potosí. Hemos tenido la visita también de organismos de carácter internacional investigando, documentando las violaciones a derechos humanos de las mujeres. Y pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha convertido como un referente a partir del trabajo de las opiniones que se han hecho hacia algunas reformas legislativas, sobre algunos dictámenes, sobre algunas recomendaciones o informes. ¿Por qué es importante estas atribuciones en el ámbito nacional? Porque es un acompañamiento, lo digo, a las mujeres, es un acompañamiento, pero también es una visibilización de lo que está sucediendo, dónde estamos, qué necesitamos hacer, en qué contexto estamos viendo que avanza, porque sí hay avances respecto a reformas, pero también sobre todo decir, bueno, qué aspectos se avanzan, pero qué aspectos aún se tienen pendientes en esta visibilización, en este reconocimiento de los derechos humanos. Recordemos que todo instrumento utilizado pues va encaminado como a un objetivo muy simple, ¿no? La igualdad de las mujeres respecto de su contexto en el que ellas se encuentren, la dignidad de la mujer en sí misma, los derechos que tendría que tener como base igualdad, no discriminación y dignidad, porque son la base o son los derechos que ubicamos en este contexto como importantes para la realización de otros derechos, ¿no? Una mujer que está violentada en algún aspecto de su vida, pues no puede ejercer con libertad algún otro derecho, ¿no? Entonces, como todos los derechos humanos, pues caemos en estos rasgos esenciales de los derechos humanos, de su universalidad, de cómo necesitamos ser interdependientes estos derechos para la realización de la seguridad, de la paz, de la alimentación, de la vivienda, de la salud que tienen las mujeres en particular. En San Luis Potosí también, en este contexto de la pandemia, pues los derechos humanos no pueden suspenderse, los derechos humanos deben de estar. Hemos estado caminando del lado de, aún estando en los semáforos epidemiológicos, hemos estado con ese acompañamiento hacia las víctimas, y la manera de estarlo pues es estando, teniendo nuestro servicio por diversos medios para que pueda haber un canal de acercamiento con las mujeres. Hemos documentado... Un minuto para ir cerrando tu intervención. Sí. Gracias, maestra Julia. Hemos estado documentando también la situación de las quejas del personal de salud, precisamente de mujeres, quienes han estado señalando también pues, la falta de protección, la falta de insumos para poderlas garantizarse, ya que están en la primera línea, pues también la garantía de sus derechos a el acceso al material para desarrollar su trabajo. Entonces, para poder terminar, en esta parte de la cooperación internacional, pues las comisiones de derechos humanos o las instituciones de derechos humanos somos un ente que tendríamos que estar observando cuál es la situación de los derechos humanos de las mujeres en los contextos
Más allá ahorita que se ha enfatizado también en México el incremento de la situación de vulneración de los derechos humanos de las mujeres en contingencia. Muchas gracias, maestra Julia. Gracias, Laura. Bueno, me parece que has venido a poner en la mesa un tema muy importante, y ese es que todo el reconocimiento de los derechos, ya sea en la creación de instituciones, en las normas, han tenido detrás una lucha de víctimas o una lucha de personas que estuvieron detrás de eso para poder ser reconocidos ciertos derechos o para poder echar a andar ciertos mecanismos. Y pues en ese sentido, los organismos protectores de derechos humanos siempre tendrán que responder a las necesidades de estas personas que han podido consolidar sus luchas en estas instituciones y en estas normas. Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, regresando con Marcia. Yo quisiera preguntar en relación al tema de la paridad en los cargos públicos. Bueno, antes platicarles un poquito más el antecedente que comentaba el licenciado Alejandro. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, México, en este momento se encuentra transitando en un periodo de cambio de administración, y para ello el Congreso del Estado determinó que la próxima presidenta va a ser mujer. Y esto, digamos que no es una acción afirmativa aislada, sino que ya dentro de la ley se estableció una modificación para que siempre haya una alternancia de géneros. Es decir, que esta persona que titulará este organismo será mujer, posteriormente será un varón y posteriormente nuevamente una mujer. Y este logro legislativo se dio a partir de observar para atrás, observar cómo es que en los últimos 3 periodos de la administración quienes han sido los titulares han sido hombres. Incluso únicamente una mujer ha sido la titular en toda la historia del organismo, ha sido la titular de esta institución. Entonces, regresando un poquito a este tema, yo quisiera preguntar a Marcia López si en este ejemplo que tú nos diste, si se está cumpliendo con la ley de paridad en los lugares de toma de decisión en los cargos públicos en el contexto en el que tú nos platicaste. Sí, la ley de paridad fue una ley reciente porque salió, como les dije, en pandemia, fue sancionada a mediados del año pasado, y así que tendremos que esperar para las próximas elecciones, digamos, que tengamos el ver de los cargos públicos, pero no obstante eso, dentro de nuestra provincia, por ejemplo, en las cuestiones de los ministerios, hay paridad porque ya ha sido una premisa también del gobernador antes de la existencia de esta ley, el determinar igualdad de género en los ministerios. Y así cada vez es más notable, digamos, la inclusión de las mujeres en cargos. Obviamente, como dijiste también Julia, o no me acuerdo quién, si Laura, nos falta mucho por recorrer, nos falta, pero si miramos para atrás decimos, en todo este historial que comentó Laura también, hemos avanzado muchísimo. Por supuesto que nos faltan y son generaciones y generaciones futuras, ¿no? Como venimos también en este sistema de sumisión de la mujer desde hace tiempo, nos va a llevar también muchos años lograr la igualdad. Pero en nuestra provincia sí hay hoy por hoy en los ministerios, incluso nosotros en la Defensoría, que fuimos electas en el mes de octubre del pasado año, y quienes estamos a cargo de la conducción, porque además de la Defensoría también tenemos creado una Defensoría para adultos mayores, y quien coordina el centro de mediación somos 4 mujeres. Así que esto en general fue visto con benevolencia por la ciudadanía también, de que seamos 4 mujeres que estemos conduciendo hoy la Defensoría del Pueblo de Paraná. Qué bien, qué gusto. Y bueno, para continuar con este tema, también quisiera preguntarte, en México también hemos visualizado cómo es que a partir de que las mujeres se colocan en esta toma de decisiones y hay una igualdad de hecho, todavía falta mucho para que estas mujeres puedan ejercer sus derechos políticos, y vemos problemáticas como lo es la violencia política por razones de género, que aunque en la ley se obliga a que estén las mujeres aquí, todavía falta que las mujeres estén transitando en estos espacios en un ambiente completamente libre de discriminación. Quisiera preguntarte si también existen estas prácticas en Paraná o en Argentina. Sí, por supuesto, no escapamos a la realidad mundial en ese sentido, y sí, también hay,
pero también en eso, y hoy lo conversábamos también con nuestro equipo de trabajo, es donde las mujeres también debemos demostrar nuestra sororidad y ponernos también en el apoyo incondicional en estas situaciones, ¿no? Y poder demostrar también una contención y un acompañamiento en ese sentido. Claro. Te agradezco mucho, Marcia. Y gracias. Ahora con mi compañera Laura, abordaste un poco el tema de cuál es la posición de los organismos protectores de derechos humanos, tanto en México como en América Latina. Quisiera preguntarte cuáles son los retos más importantes que tú visualizas hoy en día en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Gracias, maestra Julia. Yo creo que para defender los derechos humanos se requiere siempre defenderlos con autonomía. La autonomía nos va a dar como todo este marco de defensa de los derechos humanos, que las mujeres sientan que acuden a instituciones de derechos humanos que son autónomas en sus decisiones, que implementan los principios de París. Es decir, que no solamente se limite la función a resolver a través de recomendaciones, sino que también se hagan informes, dictámenes, apoyo legislativo sobre la defensa de los derechos humanos y que transiten del lado de las víctimas. Es decir, la víctima está y debe estar acompañada siempre de la misma institución de derechos humanos en el avance de los derechos humanos. Es decir, la víctima, las mujeres o cualquier persona usuaria de las comisiones de derechos humanos que se convierten en quejosas, peticionarias o víctimas, tienen que sentirse en ese acompañamiento de las instituciones de derechos humanos. Es decir, y ese acompañamiento que busca las mujeres, pues tiene que ser libertad, la libertad que siempre se ha buscado en el reconocimiento de sus derechos, en el alzar la voz de los contextos o las violaciones a derechos humanos, tiene que estar ligada a la autonomía de la defensa del organismo como tal, ¿no? Quien presida, quien dirija, quien lleve a cabo los programas de protección a derechos humanos, tiene que ser siempre hacia las víctimas, le llamo víctimas involucrando a todos los sectores poblacionales, ¿no? Son víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, el acompañamiento debe ser para ellos, ¿no? Y eso nos sirve mucho porque, si recordamos, inclusive las mismas instituciones nacionales de derechos humanos, como a partir de estos principios de París y de la aparición en los años 90, pues han buscado también esa separación del Estado para ser organismos autónomos, que en la mayoría de los países no nacieron con esa autonomía, nacieron como un organismo y que se tiene que posicionar y que tiene que velar siempre por esa autonomía y sobre todo esa convencionalidad que se busca, ¿no? Que los derechos humanos que están ya reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos pues sean una realidad en el contexto local, en el contexto comunitario, en el contexto de la población que vive día a día y que es la que al final de cuentas pues está sintiendo, se están vulnerando, se están siendo afectados, se están siendo respetados, porque también hay que decirlo, que hay ese avance en los derechos humanos pues implica el reconocimiento, pero también el respeto por parte de la autoridad y en el reconocimiento de lo que se tiene que hacer, ¿no? El decir que está pendiente en la agenda pública, que hacia dónde vamos, pues también es parte de esa autonomía, ¿no? Poderlo decir, poderlo trabajar y entonces de manera conjunta, sociedad, gobierno, personas víctimas, instituciones de derechos humanos, pues podamos avanzar a una realidad que buscamos que sea la garantía de los derechos humanos. Claro, te agradezco, Laura. Estamos ya por concluir este foro y bueno, regresando un poco a lo que nos dio inicio para la organización de este webinario, regresar al tema de la pandemia por COVID, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales problemáticas que tú identificas que tienen las mujeres en este momento con motivo de la pandemia por COVID? Si identificas alguna en específico. Gracias, maestra Julia. Sí,
precisamente se ha marcado más la desigualdad, los roles que están siendo como muy marcados en el cuidado simplemente del hogar, de la educación, de la salud. Si nos damos cuenta, por ejemplo, ¿quiénes son los que más están enfermando? Son hombres, en un menor número son mujeres. Sin embargo, si bien las mujeres están a la baja en cuanto a contagios, son las mujeres quienes están en la primera línea, tanto en los aspectos de salud, en los aspectos educativos y en los aspectos de cuidado, es decir, de cuidado de la familia que está en una condición de enfermedad. Entonces, si ya se tenían como muchas actividades o muchos roles marcados para las mujeres, yo creo que nos está marcando todavía más esa desigualdad en el cuidado de los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Que otros sectores como las empresas, como los patrones, entiendan esa parte, ¿no? Que el cuidado corresponde a un tema de igualdad, a un tema de derechos entre hombres y mujeres, y no solamente la carga hacia la mujer. Te comparto, por ejemplo, que hay instituciones que viendo esa necesidad, tanto públicas como privadas, pues buscan mecanismos para que las mujeres puedan estar desempeñando su trabajo sin necesidad de todo este cansancio, por así decirlo, que se está llevando con el agote de todos estos roles que tradicionalmente se les han asignado y que en este tema de contingencia como que se están marcando, ¿no? Y nos están evidenciando a la vez también condiciones en las que están siendo víctimas, ¿no? Bien lo decía la doctora Marcia, que en Argentina también ha habido un aumento de los casos de violaciones hacia los contextos en los que las mujeres se desarrollan. Entonces, ahí sí es muy importante que se abran como esos espacios donde se haga la conciencia, ¿no? Que el cuidado y la educación son situaciones que nos competen a hombres y a mujeres por igual, ¿no? Porque muchas mujeres, o al menos están tomando decisiones, por ejemplo, de deserción laboral, por la cuestión de que no hay quien cuide a los niños. Entonces, eso en lugar de significar un avance en materia de derechos humanos, pues es un retroceso, ¿no? ¿Cuánto ha costado generacionalmente el que se abran las oportunidades laborales, políticas para las mujeres? Y ahora, donde estás en un contexto donde la situación de no tener una política pública clara, pero también una política laboral a partir de las empresas que nos ayuden, pues en lugar de avanzar hacia un mayor reconocimiento de los derechos humanos, pues puede parecer que estamos retrocediendo 2 pasos, ¿no? Entonces, sí es una situación en este contexto de la contingencia que muchas mujeres están viviendo y que necesitamos todos los actores intervenir, no solamente desde el sector público, sino también del sector privado, para crear como esos mecanismos donde las mujeres no se vean obligadas a esta deserción laboral o que no se vean desmotivadas a continuar o nada más me imagino todos aquellos procesos de mujeres donde están en proceso de ascenso en una carga directiva de su trabajo, que hoy se vea en el contexto del COVID a un año, se vea como ya no una visión o una misión de la mujer, sino que ya se vea menoscabado por esta situación de contingencia. Bien, te agradezco, Laura. Creo que entonces el reto más importante será que no haya retrocesos en el ejercicio de los derechos de las mujeres, y para eso nos ayuda el análisis con perspectiva de género y poder observar cómo toda esta problemática en torno a la pandemia le afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Agradezco mucho que hayan participado en este foro. Les invito a dar una reflexión final para concluir con el foro. Adelante, Marcia, una pequeña reflexión final para ya cerrar concluir. Bueno, creo que, como lo decíamos antes también, la realidad que nos toca enfrentar es casi similar en los diversos países de Latinoamérica.
y instar solo a, como dije antes, a continuar en esta lucha, a bregar y a poner todos nuestros esfuerzos también para que no tengamos un retroceso, para no mirar hacia atrás, sino para mirar hacia adelante, en donde nos veamos y nos encontremos en un futuro igualitario. Gracias. Laura. Gracias, maestra. Pues yo creo que coincido mucho con la doctora Marcia. Los derechos humanos hay que ir avanzando en la lucha, pero sin dejar atrás todo aquello que nos ha costado, porque pensar todo lo que se ha construido y todo lo que se ha costado nos permite seguir viendo hacia dónde tenemos que avanzar. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Con esto damos por concluido nuestro foro, los derechos humanos de las mujeres. Les comparto que el video de este webinario va a estar publicado en las redes sociales de Fundación Coepio, de la Universidad de Matehuala y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Adelante. Sí, antes, perdón, quiero agradecer, que no lo hice en el principio, a la Fundación Coepio por la posibilidad de estar hoy en este conversatorio con ustedes y viendo los avances que tenemos a nivel de Latinoamérica también. Gracias, Fundación Coepio. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las presentes y gracias a nuestras panelistas hoy por compartir con nosotros esta jornada de reflexión. Quiero agradecer una vez más a la Universidad de Matehuala, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná por estar hoy aquí presentes. Y bueno, y también deseo que los derechos humanos de las mujeres sean una realidad y que por fin en algún momento logremos la igualdad, porque es de la única manera que vamos a lograr erradicar la violencia de género. Así que bueno, muchísimas gracias. Siempre está disponible la comunicación con la Fundación a través del mail, de la página de Facebook. Y como dijo recién Julia, este webinario va a estar colgado en las redes sociales de todas las instituciones. Hasta la próxima.